Hola, soy Jirito02. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, pero antes de eso, no se les olvide que dejaré el link del fanfic, no se les olvide pasar a verlos, y sin nada más que decir que empiezo. Capítulo 21. Conocimiento. Izuku estaba empezando a preguntarse si tal vez era Serea había estado diciendo la verdad cuando dijo que era inteligente. Solo había estado haciendo sus tareas como lo hacía normalmente, pero debido a que podía enviarlas varias veces, decidió que sería mejor enviarlas la primera vez, obtener una puntuación preliminar y luego corregir lo que estaba mal después, pero no había mucho que corregir. Cuando estaba en Aldera, había estado cambiando la mitad de sus respuestas porque estaba convencido de que no podía tener razón, pero sus tareas en línea eran mucho más fáciles que las que había estado haciendo o necesitaba aprender a confiar más en él mismo porque constantemente obtenía puntajes más altos que los que había obtenido desde el preescolar en menos de la mitad del tiempo. Su clase favorita fue su electiva de teoría de peculiaridades. Fue realmente fácil, ya que básicamente lo estaban probando con el sentido común, pero lo habían vinculado a muchos artículos realmente geniales, que explicaban por qué las peculiaridades funcionaban de la manera en que lo hacían. Izuku tuvo que evitar distraerse y leer todos los artículos en las bibliografías de sus lecturas asignadas, porque realmente no podía permitirse perder el tiempo. No pudo evitarlo. Fue interesante. También estaba disfrutando de su clase de programación. Fue una nueva forma de pensar, pero fue un desafío divertido, como resolver un rompecabezas. En las últimas 2 semanas desde que había comenzado oficialmente las clases en línea, su tiempo de vigilante se había convertido gradualmente en su tiempo de programación. Cuando se despertaba en medio de la noche, en lugar de intentar volverse a dormir sin descanso, se levantaba y hacía su tarea de programación hasta que se cansaba. La mayoría de las noches, pasaba 1 hora o 2 investigando recursos adicionales sobre piratería específicamente, ya que obviamente eso no se cubría en profundidad en una clase de programación para principiantes, pero Izuku sentía que en realidad estaba empezando a entenderlo. Actualmente estaba en medio de un examen de teoría de peculiaridades. Estaba tardando más de lo que pensaba, pero, de nuevo, no había prestado atención a la introducción que decía cuánto tiempo duraría la prueba. Parecía ser acumulativo, mientras que la mayoría de las otras pruebas que había realizado solo habían hecho preguntas sobre la unidad más reciente, pero Izuku vio la lógica de probar ocasionalmente material antiguo. Pensó que mientras hubiera terminado para cuando mamá lo llamara para cenar, no era un gran problema. Habían pasado casi 2 horas cuando finalmente entregó la prueba y estiró sus músculos doloridos, ignorando la forma en que su brazo le picaba debajo del yeso. Al menos estaba lo suficientemente curado como para poder escribir de nuevo. Su clase de programación sería mucho más difícil si todavía tuviera que hacer todo con una sola mano. Izuku miró el reloj. Todavía tenía unos 20 minutos hasta la cena, por lo que también podría adelantarse en la siguiente unidad. Izuku se desplazó hasta la parte inferior de la página y frunció el ceño cuando se dio cuenta de que el botón de página siguiente no estaba por ningún lado. Eso fue extraño. Normalmente, cuando terminaba una tarea, simplemente presionaba el botón y lo llevaba a la siguiente. Quizás tuvo que volver a la página de índice para toda la clase. Eso parecía innecesariamente complicado, pero Izuku no quería cuestionar a los diseñadores del sitio web, por lo que hizo clic en la pestaña de descripción general y se desplazó más allá de todo lo que decía completo para poder averiguar qué unidad era la siguiente, solo para llegar al final de la página. Izuku hizo una doble toma. La prueba que acababa de tomar había sido la final. Eso explicaría por qué todo había sido acumulativo y por qué había tardado tanto, pero, realmente necesitaba prestar más atención a lo que estaba haciendo, era tan vergonzoso. Pero, efectivamente, había una pequeña marca de verificación en el examen final, que indicaba que lo había completado hace solo unos minutos. Estaba realmente muy por delante en esa clase. Hizo clic en sus otras clases, sus ojos se abrieron un poco más cada vez que se dio cuenta de que estaba a solo 1 o 2 por unidad o menos de completar una clase. La única excepción fue arte, pero eso se debió a que le tomó mucho tiempo dibujar cada tarea. ¿Cómo los había terminado tan rápido? Izuku cerró su computadora portátil y frunció el ceño. Supuso que tenía sentido. No tenía nada más que hacer mientras se curaba además de trabajar en su tarea, y no estaba demasiado cansado de correr como Viridian para permanecer despierto en clase. O tal vez era porque no le preocupaba que sus matones le robaran los libros o lo golpearan después de clase.
Eso había sido una constante en su vida desde que cumplió 4 años, por lo que realmente no se había dado cuenta de lo distraído que era hasta que no tuvo que preocuparse más por eso. Fue un poco agradable. Sin embargo, se sentía extrañamente culpable por sentirse tan agradecido. Tal vez si fuera más fuerte, habría podido lidiar con el acoso sin dejar que afectara sus calificaciones, pero en lugar de eso, simplemente se había escapado como un cobarde. ¿Realmente era un Deku, Era una suerte que hubiera renunciado a ser un héroe, porque los héroes no eran cobardes. Ellos no huían. Es algo que los vigilantes podían hacer. Izuku negó con la cabeza y salió a la cocina, donde mamá estaba poniendo la mesa. Ella sonrió cuando entró. Hola, cariño. ¿Cómo estuvieron tus clases hoy? Izuku se encogió de hombros. Creo que necesito prestar más atención, porque podría haber jurado cuando me registré que cada clase era el equivalente a un semestre, pero terminé una de ellas hoy, así que tienen que ser más cortas que eso. Creo que son solo clases de un trimestre. Aún así, es impresionante que ya hayas terminado, Izuku. Dijo mamá con orgullo. Me alegro que lo estés haciendo tan bien, bebé. Pareces mucho más feliz. Izuku se encogió de hombros. Seguía siendo un Deku, todavía inútil, pero al menos ir a la escuela en línea significaba que mamá no tenía que preocuparse por él, así que valió la pena. Si dejar a Aldera significaba que ella era feliz, valía la pena, no importaba si eso significaba que era un cobarde por huir de sus problemas. Lo único que podría hacerla más feliz era si no tuviera que lidiar con él en absoluto, pero no había nada que Izuku pudiera esperar hacer al respecto hasta que pudiera volver a salir como Viridian. Shouta estaba tan cansado. No era sorprendente, considerando que el cansancio era su estado predeterminado, pero las últimas semanas habían hecho que su cansancio normal se convirtiera en agotamiento. Había habido al menos 2 villanos instantáneos a la semana, y las ventas de Trigger estaban en auge de acuerdo con el marketing, por lo que Shouta estaba metido hasta el cuello en problemas e interrogatorios mientras trataba de avanzar en el caso. Para empeorar las cosas, Viridian seguía desaparecido. Al menos él no era el único preocupado por la repentina ausencia del vigilante. Amplifier y Roglog le habían prometido decirle de inmediato si alguna vez lo veían, y muchos otros héroes en las áreas circundantes estaban comenzando a estar atentos en caso de que acabara de cambiar de vecindario. Shouta todavía no podía evitar revisar los obituarios, pero afortunadamente, eso todavía no había revelado nada. Solo esperaba que, dondequiera que estuviera Viridian, estuviera a salvo y cuidando de sí mismo. En realidad, él cuidando de sí mismo probablemente era demasiado para esperar, considerando el estado mental del niño, por lo que Shouta estaría feliz de conformarse con que él estuviera a salvo. Actualmente estaba en casa en su día libre, haciendo una inmersión profunda en internet para cualquier cosa relacionada con el símbolo del mal. Cuando le mencionó la pista a Mick el otro día, dijo que lo había visto en algunos foros de mensajes de teoría de la conspiración, así que eso es lo que Shouta estaba leyendo actualmente. La mayoría de las teorías eran completamente incoherentes, con locos saltos de lógica, pero cada una de ellas se basaba en pequeños núcleos de verdad que podrían ser útiles eventualmente. Finalmente, vio lo que estaba buscando. Era una publicación de hace unos años, pero tenía un hilo muy importante adjunto donde otras personas habían compartido sus pruebas y experiencias. Ahora para clasificar la evidencia de mierda, el símbolo del mal, también conocido como All for One, es ampliamente considerado como una leyenda urbana que se popularizó en los albores de las peculiaridades. La historia cuenta que All for One era un hombre que podía tomar la peculiaridad de una persona y dársela a otra, una habilidad que usó para ganar seguidores de culto en el caos sustancial de la época. La historia a menudo se descarta como una ilusión de personas sin peculiaridades que querían peculiaridades, o de individuos excéntricos que experimentaron intolerancia y persecución debido a sus peculiaridades. Pero, ¿y si no fuera así? La suposición definitivamente tiene sentido. Pero la mayoría de las leyendas se basan en hechos reales que la gente simplemente no entendió, o que se desvirtuaron con los años y los innumerables relatos. Teniendo en cuenta lo ampliamente conocida que era esta leyenda durante los albores de las peculiaridades y la rapidez con que se extendió, tenía que haber algo de verdad en ella, una verdad que tal vez haya sido descartada u oculta por la comisión del héroe para ocultar la verdad de la historia. Pesadilla que aún podría estar entre nosotros. Capítulo 22. Regreso. Izuku entrecerró los ojos en la oscuridad de su habitación mientras cambiaba lentamente entre diferentes imágenes de cámara.
Se sentía más confiado en sus habilidades de piratería desde que completó su clase de programación, por lo que en lugar de buscar vídeos de piratería en YouTube como lo hacía normalmente durante su tiempo de vigilante, Izuku decidió intentar piratear algunas cámaras de seguridad. Le había tomado poco más de media hora ingresar al sistema, pero eso se debía en parte a que tenía que configurar todo para que no lo atraparan. Si la policía descubría que era Viridian, entonces le impedirían salir a las calles cuando mejorara y eso estropearía todos los planes de Izuku, por lo que necesitaba asegurarse de que el hackeo fuera imposible de rastrear para ocultar su identidad. Estaba un poco preocupado de tener que piratear cada cámara individualmente, pero una vez que obtuvo acceso al sistema de seguridad de la ciudad, fue bastante fácil cambiar de cámara por la ciudad. Obviamente, no tenía acceso a cámaras de propiedad privada como las que instalan las tiendas, sino a pasos de bebé. Izuku en realidad no estaba planeando hacer nada más que ingresar al sistema, honestamente, pero mientras estaba practicando cambiando entre cámaras, vio a una mujer ser empujada bruscamente a un callejón y no pudo hacer nada. Probablemente fue la adrenalina combinada con el hecho de que ya había hecho imposible rastrear su computadora lo que le permitió hackear el enlace de comunicación del héroe tan rápido. Se puso los auriculares, agradecido de que tuvieran un micrófono conectado, y rápidamente comprobó 2 veces dónde estaba el problema. ¿Qué héroe fue el más cercano? Shouta escaneó las calles debajo de él, buscando cualquier señal de los traficantes de drogas que se suponía que estaba atrapando, solo para aparecer vacío. Después de la captura de Hamasaki y su posterior desaparición, la mayoría de los comerciantes más grandes se habían retirado. Los únicos que Shouta había podido encontrar eran los pequeños alevines, pero ya sabía que no serían de ninguna ayuda para su investigación. Tampoco ayudó que se hubiera distraído recientemente. Habían pasado semanas y parecía que Viridian no iba a regresar. Shouta sabía que el niño problemático no era uno de sus estudiantes, por lo que técnicamente no tenía ninguna responsabilidad por el niño, pero aún sentía que había fallado, o que debería haber hecho más para ayudarlo. Si solo se hubiera dado cuenta de que el niño tenía tendencias suicidas antes, podría haber sido capaz de... Se sobresaltó de sus pensamientos por un suave clic en su oído que indicó que su enlace de comunicación se había abierto, seguido de silencio. Shouta frunció el ceño. Era un héroe independiente, por lo que las únicas personas que normalmente hablarían con él por comunicaciones serían la policía o, a veces, otros héroes que solicitaban refuerzos, pero sería bueno si realmente hablaran con él. Podía escuchar a alguien respirando en el otro extremo, así que sabía que no era solo su imaginación, sino quién era y qué necesitaban. ¿Hola? Shouta no pudo evitar la molestia que se abrió paso en su voz. «Puedo oírte respirar, deja de perder mi tiempo». Hubo un silencio por otro largo momento antes de que una joven y familiar voz soltara «Imagina que estoy lanzando una canica». Shouta sintió que se derretía de puro alivio. «Viridian, ¿eres tú?» Ni siquiera se había dado cuenta de cuánta tensión había estado manteniendo hasta que escuchó la voz del niño. El chico estaba vivo. Él estaba bien. Él estaba vivo. Izuku estaba tratando de no entrar en pánico. Cuando decidió piratear las comunicaciones del héroe, no había pensado en lo que iba a decir. Eraserhead era el héroe más cercano al callejón que había visto, pero si Eraser de repente escuchaba una voz al azar en su oído, se asustaría y pensaría que era un villano. Se suponía que Izuku no tenía acceso al enlace de comunicación. Aparentemente, fue en ese momento que el cerebro de Izuku aparentemente decidió que los filtros estaban sobrevalorados, porque todo lo que podía pensar en dejar escapar era algo sobre canicas, ya que así era como normalmente llamaba la atención de los héroes cuando estaba en la calle. Eraser probablemente pensó que era un completo idiota y probablemente estaba realmente molesto con él por perder el tiempo y piratear el enlace de comunicación, pero al menos había funcionado, ¿verdad? Eraser había sonado extrañamente aliviado cuando dijo el nombre de vigilante de Izuku, probablemente porque confirmó que un villano de alguna manera no había tenido acceso al enlace de comunicación. Lo siento mucho, Eraserhead, sé que no debería haber pirateado el enlace de comunicación y realmente lamento haber hecho perder tu tiempo, y darte un puñetazo en la cara esa vez y, Eraser interrumpió su disculpa, está bien, chico. ¿Estás bien? Izuku frunció el ceño confundido, ¿sí? ¿Por qué no estaría bien? Hubo un momento de silencio antes de que Eraser volviera a hablar. Pensé que tal vez, Izuku recordó repentinamente por qué había pirateado el enlace de comunicaciones en primer lugar, hay un tipo sospechoso que sacó a una mujer al callejón detrás de la boutique en Lake Street.
Oh, no. Lo siento mucho, Eraser. Estabas diciendo algo y te interrumpí. Eraser solo gruñó en respuesta, probablemente ya corriendo hacia el callejón. ¿Viste la peculiaridad del tipo? Izuku pensó en el metraje y volvió a mirar a la cámara en cuestión. Nadie había salido del callejón todavía, no. No pude verlo bien y no tenía una peculiaridad mutante, por lo que era un poco difícil saber qué era sin verlo en acción. Lo siento. Está bien, chico. ¿Dónde has estado? Hemos estado preocupados por ti. Simplemente desapareciste sin decírselo a nadie. Izuku no sabía cómo sentirse al respecto. Una parte de él estaba asombrada. La gente realmente lo extrañaba. Él. Un Deku sin peculiaridades que no era de utilidad para nadie. Estas personas, héroes que realmente importaban, se preocupaban por él lo suficiente como para extrañarlo. Se sentía extrañamente agradable, pero rápidamente fue anulado por una loca sensación de culpa. Estúpido Deku. Él acababa de hacer la vida mucho más difícil para los héroes y los distrajo de salvar a la gente y, sí, había decidido no salir como un vigilante para que mamá no se preocupara, sino que simplemente había causado muchos problemas para los héroes y realmente era un idiota. ¿Y por qué alguna vez pensó que podría ser útil? Debería haber saltado cuando Kacchan le dijo que lo hiciera, pero entonces Kacchan se metería en problemas y... Shouta se maldijo a sí mismo mientras el silencio sobre el enlace de comunicaciones se prolongaba. Se había sentido tan aliviado de que Billy Dian estuviera vivo que ni siquiera había estado pensando. El niño tenía tendencias suicidas, lo que significaba que probablemente se sentía como una carga para quienes lo rodeaban, lo que significaba que probablemente se sentiría culpable de hacerlos preocuparse, lo que no lo haría menos suicida. Shouta saltó a otra azotea mientras corría hacia el callejón que el chico había mencionado. Lo más probable es que Billy Dian se estuviera volviendo loco al otro lado de la línea y se golpeara a sí mismo por algo que tal vez ni siquiera fuera su culpa. ¿Cómo se suponía que Shouta iba a arreglar esto? No es que realmente tuvieras que decírselo a nadie, después de todo, eres tu propia persona. Shouta hizo una mueca por lo incómodo que sonaba. Básicamente, nos preocupamos por ti, muchacho, y estas últimas semanas perdimos, pero me alegro de que estés bien, porque estás bien, ¿verdad? Hubo otro momento de silencio, luego un resoplido. ¿Te importa? Shouta suspiró aliviado. Sí, chico, pero no respondiste a mi pregunta. Oh, la voz de Billy Dian se apagó. Es un poco estúpido, yo solo, probablemente deberías darte prisa, ha pasado un tiempo desde que entraron en ese callejón. Estoy casi allí. Shouta decidió que probablemente sería mejor no presionar al niño para que respondiera. Parecía que apenas había logrado evitar darle al niño un ataque de pánico, así que no quería correr ese riesgo de nuevo. En este momento, solo necesitaba asegurarse de que el niño pudiera confiar en él. Finalmente llegó al callejón, y el villano cayó sorprendentemente fácilmente. Por otra parte, eso probablemente tuvo algo que ver con la forma en que Shouta se coló sobre él y lo alejó de la mujer, sujetándolo por completo antes de que tuviera la oportunidad de contraatacar. El tipo comenzó a gruñir y trataron de defenderse, pero Shouta simplemente lo miró con tanta fuerza que se cayó. Estaba a punto de volverse para consolar a la víctima cuando escuchó un murmullo en su oído. Está bien, eso es sospechoso, pero probablemente no sea gran cosa, ¿o no? Sí, eso definitivamente no es bueno. Probablemente tengan una peculiaridad que silencia las alarmas si la joyería ni siquiera tiene sus luces encendidas. Cuando ese tipo arrojó una piedra por la ventana, Shouta dio un pequeño bufido. El niño se había olvidado de cortar el enlace de comunicación después de que Shouta se encargara de la situación. ¿De qué estás murmurando, Billy Dian? Oh, Eraser, todavía estás allí. Lo siento, probablemente fue muy molesto, es solo que hay un robo, pero creo que Amplifier está más cerca, así que debería llamarla. Adiós. Y con eso, el niño se fue. Shouta negó con la cabeza y no pudo evitar la pequeña sonrisa en su rostro cuando se volvió hacia la víctima. El niño estaba vivo, al menos, incluso si no estaba en la calle. Estaba a punto de llamar a Tsukauchi cuando se quedó paralizado. ¿Cómo supo el chico dónde encontrar este crimen? ¿Y cómo había accedido al comunicador de Shouta? Parecía tener una vista de pájaro del robo al que estaba enviando Amplifier, así que había logrado de alguna manera piratear las cámaras de seguridad. Sintió una pequeña oleada de orgullo. El chico realmente era bastante inteligente, ¿no? Sacudió la cabeza con cariño mientras se conectaba con Tsukauchi. Hey Tsukauchi, tengo un villano y una víctima listos para ser recogidos en Lake Street.
Ah, y por cierto, Shouta no pudo evitar la enorme sonrisa que se extendió por su rostro. Viridian ha vuelto.